Hola a todos, mi nombre es Mónica Rodríguez, soy estudiante del programa Contaduría Pública de la Universidad EAN y hoy les vengo a hablar sobre las finanzas corporativas y los dejo con estas diapositivas. La historia de las finanzas. Hasta el siglo XIX, los gerentes eran los encargados de llevar la contabilidad y buscar el financiamiento. A principios del siglo XX, también llamada la Segunda Revolución Industrial, las empresas comenzaron a expandirse y se dieron fusiones y estas organizaciones comienzan a buscar un financiamiento externo. En 1929 estalló una crisis económica aumentando la tasa de interés y muchas empresas se fueron a la quiebra y por primera vez se preocupa por la estructura financiera de la organización. En los años 40 se vivió la Segunda Guerra Mundial y se continuó teniendo la misma percepción de la finanza de las empresas. En la década de los 60 las empresas se enfocaron en su planificación y control, incluyendo los presupuestos tanto de control de capital y tesorería, y entre los años 1950 y 1973 se asentaron las bases de las finanzas actuales y los gerentes tenían como objetivo la rentabilidad y el crecimiento. El costo de capital es la tasa mínima de rendimiento que debe obtenerse a partir de las inversiones para asegurar que el valor de la empresa no disminuya. Existen varios riesgos y rendimientos, entre ellos el riesgo único y no sistemático y los riesgos de mercados. También tenemos los componentes del costo de capital, que en la diapositiva les dejo sus fórmulas para poder hallar este valor. También tenemos los costos de capital promedios ponderados y los costos marginales de capital. Y junto con esto la combinación del costo marginal de capital con los programas de oportunidades de inversión. Estructura de capital es la combinación de capital contable y deudas utilizadas para financiar una empresa. Tenemos una definición de estructura óptima de capital como el equilibrio entre el riesgo y el rendimiento para el logro de una meta final. También influyen muchos factores en las decisiones de estructura de capital, como el riesgo del negocio, posición fiscal de la empresa, método de depreciación de activos fijos, amortización de pérdidas fiscales y monto de tasas fiscales. También pueden existir riesgos de la empresa, como los riesgos operativos, que son las proyecciones de rendimientos futuros sobre activos o capital, y los riesgos financieros, como los riesgos de los accionistas, que es superior al riesgo básico del negocio. Junto con esto tenemos unos enfoques de la estructura de capital, que son los que determinan la estructura óptima del capital en las empresas, con un enfoque tradicional y un enfoque de la estructura de capital. Y tenemos los costos de agencia y estructura de capital, que son las erogaciones para el monitoreo y control, para asegurar que los acreedores no sean explotados por los accionistas. Capital de trabajo. Es la diferencia que se presenta entre los activos y los pasivos corrientes de la empresa. Tenemos los componentes del capital de trabajo, que es igual al activo circulante menos el pasivo circulante, y la administración del efectivo son todos los flujos de entrada y de salida y se determinan con una buena planificación. Y la administración de las cuentas por cobrar tiene por objetivo minimizar el tiempo entre la expedición de la factura y el ingreso de dinero a la empresa, y la administración del inventario es la cantidad óptima que se debe tener en el inventario, y la administración de cuentas por pagar son todas las compras a crédito que la empresa hace a sus proveedores, y el ciclo operativo de caja es el ciclo del flujo de efectivo que se determina en 3 factores: el periodo de conversión de inventarios, conversión de cuentas por cobrar y el diferimiento de las cuentas por pagar. Presupuesto de capital y análisis de flujo de efectivo. Este presupuesto es el proceso de planeación para compra de activos cuyos rendimientos se esperan que sean recibidos en un plazo mayor a un año, y se pueden clasificar en diferentes proyectos, como proyectos independientes, proyectos mutuamente, proyectos dependientes, proyectos generados por oportunidades de crecimiento, proyectos generados por oportunidades de reducción de costos y proyectos generados para cumplir normas legales y estándares de salud y seguridad.
También tenemos unos principios para estimar flujos de efectivos del proyecto. Estos deben ser incrementables, medidos después de los impuestos. Los efectos indirectos deben ser incluidos. Los costos irrecuperables no deben considerarse y los recursos se miden en costos de oportunidad. Existe también una inversión neta. Esta es la salida de efectivo inicial. Y los flujos de efectivos operativos netos son las inversiones de capital que se esperan que generen flujos netos de impuestos después de la inversión. Recuperación del capital de trabajo. Se presupuesta que será liquidado y recuperado por la empresa como efectivo. Y el proyecto de expansión de activos requiere que la empresa invierta activos adicionales para incrementar sus ventas o reducir sus costos. Evaluación del proyecto. Se da una vez que se hayan proyectado los flujos de efectivos netos. Existe un valor presente neto, que es donde se comparan los flujos y a la diferencia si es 0 o mayor, el proyecto es aceptado. El periodo de recuperación de la inversión consiste en determinar los flujos netos del proyecto anualmente y traerlos al valor presente en una tasa de descuento igual al costo ponderado del capital de la empresa. Y la tasa interna de rendimiento, si esta tasa es superior al costo de capital de la empresa o al costo de la oportunidad de la misma, el proyecto es aceptable. Riesgo del proyecto. Cuando se analiza el riesgo asociado con el uso de capital, es importante distinguir entre el riesgo total del proyecto y el riesgo de portafolio. Un método para evaluar el riesgo de proyecto es el análisis por simulación, el cual es una herramienta de planeación financiera que presenta algún evento con variaciones al azar. Las variables que componen el cálculo de los flujos netos de efectivo del proyecto para obtener el valor presente neto. Punto de equilibrio. Está representado por aquel nivel de ventas en que no obtiene utilidad, pero tampoco incurre en una pérdida. Entre otras palabras, los ingresos y los costos y gastos se igualan y pueden expresarse en unidades de productos o en pesos de ventas. El día de hoy hemos visto todo lo relacionado con finanzas corporativas. Hasta la próxima, muchas gracias.